Pero la política alimentaria nadie duda, absolutamente nadie duda, que no podemos depender de las importaciones. Esto no es un problema de que usted convenza a nadie, ni sectores indecisos. Es un problema de convicción personal. Yo soy de los pocos presidentes en este país que he llevado a gente mía y contrarios míos de poder a la justicia. Eso demuestra claramente que una cosa es lo que tú dices y otra la que tú haces. Una cosa es la que tú ofreces y otra es la que después no cumple. Pero bueno, eso no es mi caso. Yo voy a cumplir con la educación. Acompáñanos en Memorias del Voto. Un viaje por la democracia dominicana. ¿Qué tal, amigos? Sean todos y todas bienvenidos a esta, la última entrega de la serie de programas Las Propuestas de los Candidatos, presentada por los medios de comunicación del Grupo Corripio, por los periódicos Hoy, El Nacional y El Día, por Teleantillas, Canal 2, Coral 39 y Telesistema 11, así como por las emisoras La Nota Diferente 95.7 FM y HIJB 830 AM. Con esta serie, este grupo de medios desea contribuir a una campaña basada en contenidos. Hoy, nuestro invitado, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Hipólito Mejía. El 22 de febrero de 1941 nació en la comunidad de Gurabo, en Santiago de los Caballeros, Rafael Hipólito Mejía Domínguez. Es hijo de Hipólito de Jesús Mejía y María Josefa Domínguez. Se graduó de bachiller en el Politécnico Loyola en San Cristóbal y más tarde de ingeniero agrónomo en la Universidad de Carolina del Norte en los Estados Unidos. Tiene más de 40 años, casado con Rosa Gómez Arias, con quien procreó a Carolina, Lisa, Felipe y Ramón Hipólito. Desde muy temprana edad ocupó cargos públicos. En 1965, con apenas 24 años, fue nombrado director del Instituto Nacional del Tabaco, con rango de subsecretario de Estado. Fue ministro de Agricultura en el gobierno de Antonio Guzmán en 1978. A lo largo de su vida ha sido un activo agroempresario, un preocupado por la agricultura moderna, el desarrollo de los invernaderos y el procesamiento de semillas. En 1982, Mejía fue candidato a senador por su natal provincia de Santiago, pero no logró la curul. En 1990 fue candidato a la vicepresidencia al lado del líder PRDista José Francisco Peña Gómez, quedando el partido en un tercer lugar. En 1999 ganó las primarias del Partido Revolucionario Dominicano y luego las elecciones presidenciales del 2000 frente al candidato del PLD Danilo Medina y a Joaquín Balaguer del Partido Reformista. Mejía alcanzó un 49.87%, pero no hubo necesidad de una segunda vuelta porque lo consideraron innecesario sus adversarios. Aunque buscó un segundo mandato en el 2004, modificando para ello la constitución de entonces, fue derrotado por Leonel Fernández y el PLD. Volvió a interesarse por la candidatura presidencial tras la firma del Pacto de las Corbatas Azules entre Miguel Vargas Maldonado y Leonel Fernández, en el que se eliminó el nunca jamás de la Constitución. El 6 de marzo del 2011, Hipólito le ganó la convención interna del PRD al actual presidente de su partido y exministro de Obras Públicas de su gobierno, Miguel Vargas Maldonado, convirtiéndose así a sus 70 años en el candidato para la presidencia de la República para los comicios a celebrarse el 20 de mayo. Para que tengamos un mejor país, pero para todos. Esta noche vamos a tener en el panel al director del periódico Hoy, el licenciado Bienvenido Álvarez Vega, a don Radamés Gómez Pepín, director del diario El Nacional, a don Rafael Molina Morillo, director del periódico El Día, a Ana Mitila Lora,
de 1+1 Telentillas, a don Roberto Cavada, productor de los servicios informativos del Telesistema Dominicano, y a José Monegro, de Cuentas Claras 95.7. Tenemos que decir que esta transmisión se está haciendo también para el área de Nueva York a través de Televisión Dominicana. Muchísimas gracias por la compañía de esta noche. Vamos a darle de inmediato la palabra al ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, quien tiene hasta 10 minutos para hacer una presentación general de su propuesta de gobierno. Gracias, amigos y amigas de estos medios de comunicación corridos. Durante muchos años, todos los sectores de la vida nacional hemos estado diciendo de una forma u otra lo que el país necesita, cuáles son sus prioridades, sus necesidades, y de ahí tenemos años. Yo recuerdo de la época de Trujillo, los teóricos decíamos lo que había que hacer el país para que se desarrollara. Han pasado muchos años y hasta técnicos internacionales han venido y han dicho exactamente lo mismo que dicen nuestra gente. A mí me tocó desde muy joven ser director del tabaco, después secretario de Agricultura, y siempre hacíamos la planificación de lo que debíamos hacer en caso específico de esa época del sector agropecuario, y en los meses de transición planificábamos al vapor lo que debíamos hacer. Después, como candidato presidencial, la situación fue parecida. Teníamos una serie de conceptos y lo pusimos en blanco y negro. Pero después que el destino, o yo no sé qué, me ha brindado una nueva oportunidad, antes como parte de dirigente del partido, me había tocado la posibilidad de preparar un programa de gobierno ajustado a la realidad, discutido con todos los sectores, con todas las fuerzas vivas del país, y así lo comenzamos. Posteriormente, ya como candidato, delegamos en el grupo de técnicos que pasaron de 5.000 cuál era el programa que debíamos hacer, pero no para ponerlo en blanco y negro, que es este. Un proyecto bien elaborado, con ofertas posibles, sin demagogia barata, y lo hemos preparado. Afortunadamente, yo le envié una copia a cada uno de ustedes y los principales periodistas del país, las fuerzas vivas, que hemos llegado con ello al seno de la sociedad también. Hemos dicho, mire, señores, nosotros los técnicos hemos pensado esto de ustedes. ¿Qué ustedes creen? Y mañana concluye el último análisis ya con esos sectores de qué ellos piensan. En su mayoría todos coinciden que las propuestas han sido buenas. Pero yo pienso que así como nosotros lo hemos hecho, por lo que he visto en otros partidos, también de una forma quizás un poco más débil, también lo han hecho. Pero lo importante es que la gente se pregunta, ¿cuáles son las prioridades del país? ¿Cuáles son las verdaderas prioridades del país? Nosotros coincidimos y gracias a Dios, otros sectores importantes de la vida nacional también lo han dicho. Todos coinciden que la educación es y debiera ser la primera prioridad del país. Sin educación no hay posibilidad de progresar. Afortunadamente, en este caso específico, Educa, una gran organización de la sociedad civil, ha hecho una serie de propuestas que yo en particular me encantó y la adopté 100% porque la considero ajustada a lo que el país necesita. Siempre la ha necesitado, pero se ha creado la conciencia de lo que debemos hacer. La segunda prioridad nuestra es la salud. Yo recuerdo cuando estábamos en el gobierno que decían necesitamos hacer una nueva ley de salud para ajustar a estos tiempos y la logramos. Se aprobó en el Congreso Nacional, fue sometida por nosotros y además de eso fue presentada por tu hermano Juan Bolívar, un gran proyecto que era su ilusión, producto de su experiencia en América Latina, seguridad social. Yo pensaba que ese era un proyecto que coadyuvaba a que además del proyecto de salud, este proyecto de seguridad social daba, además de la asistencia, la tranquilidad a los sectores del país de que pudieran tener un destino, un retiro digno, lo cual considerábamos nosotros que era una vía expedita para enfrentar la maldita corrupción que tanto daño ha hecho el país, que la gente tenga la seguridad que no va a pasar trabajo en su vejez.
Otra prioridad en el caso específico nuestro y de todo el país es la política alimentaria, la política de alimentación del país. En esa incluíamos antes lo que era el medio ambiente y los recursos naturales. Después se ha convertido en una propuesta diferente, medio ambiente y recursos naturales, que juega un rol estelar también en las prioridades del país. Pero la política alimentaria, nadie duda, absolutamente nadie duda, que no podemos depender de las importaciones bajo ninguna circunstancia. Por el contrario, usted no puede jugar con eso, abusar de eso, para que lesione la mente, los corazones y los bolsillos del hombre más sacrificado de este país, que es el campo dominicano, el campesino dominicano. En el caso específico mío, es algo como un síndrome de preocupación que he tenido, porque yo sí vengo de ahí, todavía sigo ligado y creo y estoy seguro de que las posibilidades son inconmensurables en ese extraordinario sector. Yo recuerdo que yo fui un crítico sistemático de la política de Balaguer cuando hablaba de vivienda. Vivienda, hablábamos nosotros de la varilla y cemento. Pues mira, el doctor Balaguer tenía razón. Pero ahora nosotros sabemos, y el diagnóstico de los expertos, arquitectos, ingenieros y población en sí, per se, como dicen los sociólogos, el país necesita 1.200.000 viviendas, esparcidas en todo el territorio nacional, fundamentalmente viviendas pequeñas para la marginalidad del país, porque las viviendas de clase media y clase alta debe ser, en una política de vivienda, favorecida y dejada a los sectores de la empresa privada, los ingenieros de la empresa privada. Pero el gobierno tiene un compromiso con la vivienda popular y se ha dicho, y hemos visto en cada zanja, en cada del país, en la zona marginal, y en el campo dominicano, la necesidad de retomar el desarrollo de la vivienda para lograr estabilidad en nuestra gente. Y que yo he vivido en este último año y medio lo que está sucediendo en el país. La gente abandonando los campos lejanos y las montañas para venir a formar cordones de miseria a las ciudades, a las principales provincias, aquellas que en un momento determinado muestran cierta movilidad económica, para ahí vamos. Pero todos coincidimos que la vivienda, y estas dos últimas, la agricultura y la vivienda, son planes que la necesita el país. ¿Por qué lo necesita el país? Porque es un fenómeno dinamizante de la economía, además de la justicia social que cumplimos con nuestra gente. Otra, y hemos repetido ya y todos coincidimos, que el país necesita llegar a los sectores más pequeños de la sociedad, fundamentalmente las MIPYMES. Aquí y en todos los países del mundo, la MIPYME se ha convertido en un brazo armado, en un brazo de desarrollo de la economía y del bienestar y de la estabilidad social y económica del país. Todos, absolutamente todos coincidimos que hay que reorientar el crédito a esos sectores. No es financiando vehículos, no es financiando a otros sectores que se va a desarrollar la pequeña y mediana empresa, incluyendo la empresa rural y obviamente en las ciudades también. A mí me satisfizo muchísimo cuando tuve la oportunidad de visitar a toda Europa y los Estados Unidos y ver que muchas de los salones de belleza y otras actividades que tienen que ver con la parte estética, las dominicanas, se han formado aquí y han demostrado que pueden vivir y su familia se puede educar en ese contexto. Otras actividades que todos coincidimos, y es la parte de la recreación. Nadie duda que ya el deporte es una actividad económica. Los dominicanos en béisbol han demostrado que esa es una actividad económica y ya estamos todos creciendo. Pero el país aquí, en los barrios, en todas partes, necesita recreación. El gobierno necesita priorizar para que esos jóvenes que se deben desarrollar en un ambiente sano, la mano amiga del Estado llegue. Obviamente, todos hablamos también, ya adentrándonos más en la parte de la educación per se, que la formación técnica vocacional es una realidad en toda parte del mundo y que el país necesita formar técnicos capacitados en las diferentes áreas del desarrollo nacional. Eso y muchas actividades, y faltándome 55 segundos, lo dejo ahí para seguir respondiendo a muchas de sus, o parte de sus inquietudes.
preguntó sobre la corrupción y usted ha tenido un discurso muy vigoroso contra ella en la campaña, pero no nos dijo qué cosas específicas se pueden hacer para evitar, para prevenir la corrupción y disminuirla. Medidas específicas que usted puede o piensa poner en práctica. Ayer, en un tema de Finjus, hicimos una serie de enunciados en el que tocaba, no solamente, hay leyes existentes que tienes que preguntarte las leyes que existen para evitar la corrupción. Inclusive tú has sido un crítico durante toda la vida de los famosos contratos de grado a grado. Y es una vía desgraciada. No solamente los contratos per se de grado a grado, sino los adendum que se le hacen después que se asigne o después de que tú lo asignas, aunque no sean de grado a grado. Pero definitivamente el mayor problema de este país es que aquí no se ha castigado como debe ser la corrupción. Todos nos reímos de eso. Y amén. Y seguimos. Ya ha hecho metástasis en el corazón, en el cuerpo de la sociedad dominicana. Y yo, honradamente te lo digo, hay muchas leyes, hay muchas modificaciones de leyes existentes que puede aquí analizarlas, y hay cosas, pero lo más importante de un dirigente político es el ejemplo que tiene que dar de su entorno y de su vida particular. Ese es el mayor ejemplo. El doctor Balaguer llegó a decir que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Y yo llegué a decir que sí, que yo eso no lo niego, la corrupción que hay. No en este país, en el mundo. Ahora, lo que nadie puede acusarnos de corrupto, bajo ninguna circunstancia, eso yo lo acepto. Y le aseguro que he puesto en nombre de mi familia y el mío, que yo no permitiré. Los correctivos, tampoco voy a entrar aquí en discusiones de que a quién vamos a amenazar, porque amenazar no es un disparate, y no lo he hecho con fines de amenazar. Lo he hecho más bien con fines de que no es posible que sigamos castigando a sectores sociales del país porque un grupo de gente se quiera robar el país. No es posible. Esas cosas hay que ponerle. Y hay mecanismos. Ahí lo citamos y tampoco voy a hablar en términos ofensivos, aunque ya lo he hecho. O alguna gente me siente indignado de la actitud de alguna gente. Pero la verdad que eso lo trataremos en su debido tiempo, Juan Bolívar. Los gobiernos, tanto del PRD como del PLD, incluyendo el suyo, han mostrado mucha predilección por los préstamos de tipo comercial, con su doble característica de plazos cortos y altos intereses, y por otro lado, mucha escasez de condicionamientos. Este año, los compromisos de pago de deuda externa son de unos 44.000 millones, pero el año que viene se disparan a 75.000 millones. En caso de regresar usted a la presidencia de la República, ¿seguiría contratando ese tipo de préstamos con esas condiciones? Mira, es verdad, todos los gobiernos han hecho eso. Obviamente no comparen nuestro gobierno con esta fiesta, este festín que ha habido en los últimos años. Estamos ya 25.000 millones de dólares. La deuda externa. No quiero hablar de deuda interna. Yo he tenido experiencia en préstamos de Estado. No es tan fácil renunciar a algunos. Yo pienso que lo que hay que hacer las cosas bien. Si hay un préstamo de Brasil, y Lula fue un hombre, al igual que Chávez, sumamente consecuente con este país, lo importante es que el dinero que salga de Bande, del banco, debe usarse para no traer de allá, atado, como criticábamos antes ahí, de cosas de ese país. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que productos que se pueden fabricar en el país tengan que venir de allá, y el préstamo sea un mita que tiene que ser atado a eso. No, eso no se puede aceptar, y no hay por qué aceptarlo, porque no es una obligación. Hay casos que el país no puede seguir, y calificamos para préstamos. Yo pienso que no calificamos. Hay alguna gente que dice que el país es de los que menos debe. Yo pienso que tendremos que amarrarnos. Tendremos que llegar a algunos acuerdos para, en la misma función que vamos pagando, podamos ir resolviendo. Pero ya los mismos organismos internacionales no son los de hace 20 años. Buscar un préstamo en el BID, en el Banco Mundial, era tremenda acrobacia. En estos momentos ya hay mucho más facilidades, y así lo han demostrado sus organismos. Han viabilizado su burocracia. Ya es más fácil. Y yo particularmente creo que los organismos
multilaterales son a los que debe ir el Estado, porque lo demás se presta a corrupción. Sí, Uchi, se presta a corrupción. Hay que haber verdaderos profesionales que se dedican a ese tipo de cosas. Tiene la palabra Roberto Cavada, el productor de los servicios informativos del Sistema Dominicano Canal 11. Gracias, ingeniero. Se ha dicho que el 16 de agosto de este año, el que llegue a Palacio no tendrá presupuesto, que se ha consumido completo ya a esta altura del año. Y esto trae muchas preocupaciones a la gente. O sea, sin presupuesto, cómo buscar un préstamo, no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si gana el PRD, tiene un Congreso en contra. Y muchos del lado contrario al PRD han manejado que la tasa del dólar se va a disparar, que se va a poner de nuevo en no sé qué momento porque hace falta recaudar dinero. ¿Qué usted ha pensado en eso? Hay gente que dice que el PRD no tiene el gabinete económico fuerte y decidido para enfrentar una crisis económica como la que estamos viviendo ahora. ¿Usted cree que es verdad? ¿Usted lo tiene pensado? ¿Usted tiene el equipo serio y confiable para enfrentar esta crisis económica? ¿Usted garantiza que la tasa del dólar no se va a disparar? Oye, si nos llevamos, primero con el Fondo Monetario hay que firmar. Esa es una realidad. Y de hecho había dinero, hay 500 millones ahí. Ahora, ellos quisieron romper el fondo para hacer lo que están haciendo en estos momentos, para servirse con la cuchara grande. Y una demostración clara, se había autorizado un déficit en el año entero de 22.400 más o menos millones. Vamos en 30.300 millones ya, en los 3 primeros meses. Así que lo que tú dices es verdad. El déficit, yo pienso que antes de terminar, antes de comenzar las elecciones, en este mes, vamos a llegar a 50.000 millones. Porque se sigue la fiesta, el festín sigue, gastando dinero al por mayor y al detalle, sí. Número 3. El presupuesto es en 12ª partes, no es de un momento a otro. Y el producto del desarrollo de la economía es que tú vas cobrando impuestos. Va a quedar bien decalabrada. No estará muerta, pero estará bastante peleada la economía, sí. Ahora, después de grandes crisis, grandes soluciones. Hay que tomarla, hay que enfrentarla. Yo, cada vez que los muchachos me escriben que yo tengo el nivel de profesionales más alto de este país, a nivel de economistas, la mayoría con experiencia y con grado. Así que esa preocupación no hay que tenerla. Y yo espero que no haya otro robo bancario, yo espero que no lo haya. Digo, y no quiero entrar en lo que está pasando en el Banco de Reserva, no. Además, no lo quiero ver para allá, ni quiero analizar lo que está pasando ahí. Llegaremos a analizarlo, porque sabemos lo que está pasando, pero no es el momento de hablar de eso. Ahora, si lo comparamos con alguno de los que usted conoce, no lo compare, no quiero hablar de nombre, pero revíselo usted, no. Ahí no hay perfil para competir con ese equipo nosotros, no lo hay. Y además yo tengo una experiencia dada y me tocó la desgracia del banco, con dolor de mi alma, lo recuerdo, pero me tocó, pero lo enfrentamos, salimos vivos y sueltos. Es una gran cosa en este país. Pero no tenga esa preocupación, eso es parte de la planificación de la gente que cree que inventó el agua tibia. Aquí, el despilfarro que ha habido en este país, el desorden que ha habido en la economía, no solamente en la parte del Banco Central, que hay para analizar las deudas del déficit cuasi fiscal y de la deuda es grande, sino la propia deuda de la política fiscal, que ha sido la dura, la difícil y la malograda, corrompida hasta los tuétanos. Sí, eso es verdad. Bienvenido Álvarez Vega, director de Hoy. Presidente Mejía, en casi todas las encuestas el tema de la inseguridad social está presente como una de las 2 grandes preocupaciones de los dominicanos. Hay un problema serio derivado de una gran deserción escolar de muchachos del bachillerato, pocas posibilidades de trabajo para los jóvenes, evidencias de que miembros en cantidades amplias del orden público trabajan en connivencia con los micronarcotraficantes en los barrios.
hasta ahora el Estado solo ha sido capaz de dar parcialmente soluciones de fuerza a este problema y las soluciones no han sido tales. En su visión de gobernante para los próximos 4 años, ¿cómo abordaría este problema? Y le advierto que usted tiene la imagen de ser una persona que gusta de la mano dura. No tanto, bienvenido, pero tu diagnóstico es absolutamente correcto, absolutamente cierto. Tú tienes los resultados de trabajos de información que recibes y de números. La delincuencia y la inseguridad es uno de los 3 problemas graves del país. La primera es el desempleo y el alto costo de la vida. Vamos a bajar las dos. Eso es la mitad. Desempleo y alto costo de la vida, que tiene que ver con el tema tratado por ti. La segunda es la delincuencia y la tercera es la corrupción. Ya brincó la corrupción y se ha colocado en los primeros 3 peldaños de los conflictos nacionales. Yo hablaba de que el país necesita sembrarse de politécnicos. Yo ocupé casi todas las instalaciones militares con politécnicos y de hecho están full, a toda capacidad, preparando gente. Y en otros como Bonao y algunos pueblos están funcionando. Pero aquí hay que llevar politécnicos a los barrios y hay que preparar a la gente en oficios. Número 2, hay que mejorar el almuerzo y hay que mejorar el horario a las escuelas. La mano dura, yo en parte comparto tu criterio, sin abusos y sin matanza, porque hay gente que dice, aquí se resuelve el problema partiéndole el pescuezo a la gente. No, bienvenido. Ni el pueblo dominicano, no. Una cosa es que tú hagas cumplir la ley y otra cosa es que tú abuses. Yo nunca abusé de eso. Pero es un problema grave, que hay que buscar correctivos, que, como tú sabes, no son productos del entorno del hábitat, son productos que nacen en el seno de la sociedad. Los graves problemas de este país salen en el seno de la sociedad. Que no es sencillo decir, vamos a modificar la actitud de las familias dominicanas. No, eso no es tan sencillo. Eso toma tiempo. Pero este es uno de los problemas que vamos a tener que enfrentar con seriedad, con dedicación y con amor. Vamos a darle la palabra a José Monegro de la 95.7. Presidente Mejía, transporte de carga, transporte de pasajeros. Los empresarios se quejan de que el transporte de carga en la República Dominicana es muy costoso y que además está en manos de un monopolio impuesto por una especie de mafia. Y la población también se enfrenta a un transporte público muy desorganizado. Entonces me gustaría saber cuáles planes tiene el presidente Hipólito Mejía para resolver esos 2 problemas, transporte de carga, costoso y monopólico, transporte de pasajeros, y si continuaría usted construyendo nuevas líneas del metro. Qué abusador tú eres. Yo he sido un crítico sistemático de ese metro. Pero bueno, es un abuso. Por eso, nadie conocía en el plan de gobierno del PLD Leonel Fernández el metro. Y salió al metro. De ahí viene el compromiso de que hay que hacer aquí. Esos compromisos para no caer en eso. Ni mucho menos dar contratos de grado a grado, dolosos, que tú escribiste, tuviste problemas, Uchi. El problema de transporte en este país es un problema grave. Y lo grande es que hay solución. Yo me visité San Paulo, Quito, Lima, Bogotá, donde han resuelto el problema. Con la línea central de minibuses. Un troncal en el medio, y por uno baja para acá y otro para allá. Y ahí se resolvió el 80% del transporte en todas las grandes ciudades. Y esta es una solución que la dejamos nosotros al gobierno municipal y al gobierno central para enfrentar ese problema. Y no tiene que ser con OMSA, con la OMSA, que es una vía también que el Estado puede utilizarla para bajar la presión a esos sectores que tú hablas de monopolio. Pero no se hizo. Pero hay tiempo todavía en algunas ciudades hacer eso. Segundo, yo pienso que hay que, no solamente en el campo de los intereses, sino en el campo del descongelamiento, de congestionar las vías.
En todas partes están haciendo periféricos. Hay que hacer esos periféricos y hay que conectarlos. Pero definitivamente no hay razón de que el Estado no puede seguir teniendo guagua para que el Estado lo maneje, porque hemos sido malos eso. Pero tampoco se puede renunciar. Pero hay el mecanismo, el Estado tiene mecanismo. Yo pienso que vamos a hacer un ministerio de transporte para conjugar todos los departamentos dispersos, que hay como 10. Y ya lo hemos puesto aquí en el programa de gobierno. Lo que pensamos hacer y disciplinar algo así como hicimos con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que han dado todo el mundo disperso y más o menos tú notas una orientación, una dirección. Que hay que hacer esa dirección, hay que poner una cabeza para que maneje eso. Y de ahí se deriva todo lo demás. Ahí se derivan inclusive los amigos de Radamés, los dueños del país, que Radamés habla. ¿Quién me tiró? ¿Quién me tiró el primer rolling como los dueños del país? Que son amigos míos, yo, a ser amigo de ellos, quizás yo tengo la oportunidad de tener calidad moral para pelear con ellos y decir algunas cosas. Pelear no, discutir con ellos en un ambiente de diálogo y buscarle salida a esa problemática que es grave ya. El público también hace sus preguntas a través del Twitter. Pasamos a Cisa Melgen. Gracias, Uchis. Así es. Seguimos recibiendo las preguntas de los seguidores de Twitter a través de @voto2012rd. Y le vamos a dar la oportunidad a Johnny Romance, quien pregunta al ingeniero Hipólito Mejía lo siguiente. ¿Cómo piensa aumentar en la educación y trabajar por la mujer? ¿Cómo piensa? ¿Cómo piensa aumentar en la educación y trabajar por la mujer? Por la mujer. Por la educación y por la mujer. Bueno, yo dije, la primera pregunta, en la introducción inicial mía fue mi respeto absoluto a ese plan concebido por la sociedad civil que ha ganado el pleito. Que como cosa curiosa, lo hemos firmado todo. El candidato Danilo Medina lo firmó. Y a los 2 o 3 días de firmarlo, su gobierno presentó otro proyecto y no incluía el 4%. Y la señora vicepresidenta, que es la primera dama, dijo que había muchos cuartos que no se podía hacer. Así que la primera demostración de que no van a cumplir es esa. Eso demuestra claramente que una cosa es lo que tú dices y otra la que tú haces. Una cosa es que tú ofreces y otra es la que después no cumple. Pero bueno, eso no es mi caso. Yo voy a cumplir con la educación. Y sí, yo voy a acabar con las botellas que hay, que no están haciendo nada. Y voy a acabar con el despilfarro. El que quiera beber vino, que le tire una foto ahora. Y el que tenga tarjeta de crédito, que la venda y que la vote, porque no va a haber tarjeta de crédito. Y los salarios van a ser reajustados. Aquí va a haber austeridad al principio, austeridad hasta el final. Aquí vamos a ser austeros en el manejo. Y ahí tienen que salir los cuartos de la educación y también de lo que tiene que ser con la mujer. La mujer es la mitad de la población. En las universidades, más del 60% son mujeres. Una política que tú no bases en la juventud y la mujer. Ese es mi compromiso con esta sociedad. La juventud y la mujer. El que no haga una política de respeto absoluto y de participación a la mujer dominicana, la juventud dominicana, no está en el mapa. Ya los señores mayores como nosotros tenemos que prepararnos para dar paso. Esa es una realidad incuestionable, que hay que hacerlo. Obviamente, podemos sentirnos contentos y felices porque ya hay capacidad en este país. Ya no es una cuestión potestativa de los teóricos. Ya a nivel de PhD hay más mujeres o tantas mujeres como hombres. Y hay maestría al por mayor detalle de mujeres capacitadas. Y hay mujeres que han participado en el quehacer político y han demostrado que tienen tanta capacidad y tanta honradez o más que los hombres. Entonces mi compromiso solemne, no solamente con mis hijas y mi mujer, sino con la mujer dominicana. Ana Mitila Aurora, Telentillas. Sí. En términos de violación a los derechos humanos, nos hemos convertido en campeones, y en términos de la cantidad de generales, parece que también. ¿Contempla usted una reforma profunda a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, incluida la Policía Nacional? Sí. Que dicho sea de paso, en su pasado gobierno se habló muchísimo de una reforma policial, pero parece que se hizo una reforma como para que todo se quedara igual. ¿Qué haría usted en esta oportunidad? Se hizo la ley de reforma. Y cualquier ley de reforma no es un problema que se resuelve inmediatamente de hecha la reforma. Es un proceso y debe ser un proceso. Ahora, no es un secreto para nadie que hay que modificar. Y yo dije que hay mecanismos, hay experiencia. Yo he vivido la experiencia de Corea, de Taiwán, de Japón, y de los propios counties y pequeños
municipios de los Estados Unidos, en el que hay policías municipales que tienen conocimiento de su entorno y de lo que pasa en esos lugares. Aquí habrá que hacer algo parecido, porque la forma que vamos no es posible llevar paz y tranquilidad al pueblo dominicano. En la parte militar es un tema que normalmente no se toca en campaña política, ni yo lo voy a tocar tampoco. Es un tema que hay que tratarlo con la delicadeza, que esos temas no son para hacerlo en el mercado público, ni mucho menos en parques. Yo conozco estas Fuerzas Armadas, debo decirle que ya no es una Fuerza Armada como la gente creía antes. Aquí hay más de un 80% de profesionales ya, gente que tienen conciencia. Que la expectativa de los generales, sí, eso es una realidad, es una verdad. Ahora, tú le preguntas a un coronel si aspira a ser general. Ahora, hay que hacer la modificación para crear los estamentos, el organigrama que funcione y que no se sientan lesionados, ni mucho menos que tengamos gente más que en China. Aquí hay más generales que en China. Pero eso tampoco le hace daño a nadie. Si lo utilizamos o si usamos el militar para otras áreas que no tienen que ser solamente la coerción, no. Podemos utilizarlo en educación, hay buenos profesores, en técnica, en la educación técnica vocacional. Podemos utilizar en la reforestación y medio ambiente, sí, pues cómo no. Y podemos utilizarlo también en modificar el sistema de policial. Podemos hacer un plan y entrenar parte de los militares que no están haciendo nada, que están al servicio de gente por ahí, a la Policía Nacional en una nueva reestructuración, en una nueva visión. Pero más o menos se puede lograr. Doctor Rafael Molina Morillo, director del diario El Día. Sí, yo quiero volver al tema de la seguridad ciudadana y preguntarle cuál es su evaluación del programa de Barrio Seguro y si lo continuaría, lo modificaría o lo suprimiría. ¿Qué haría usted con ese programa del actual gobierno? De Barrio Seguro yo creo que ni los motores Harley Davidson quedan. Yo creo que ni eso queda ya. Yo creo que hasta eso desapareció. No sé dónde están, pero eso no funcionó. Pero es necesario, no, el nombre no es un problema de semántica, es un problema de llegar a los barrios. Hay formas de llegar a los barrios y hay que llegar a los barrios. El nombre no funcionó desafortunadamente. Eso depende. Hubo un ministro que creía en eso y lo hizo. Se fue el ministro y el otro no creía y lo paró, porque no hay institucionalidad. Uno de los graves problemas del país es que no hay institucionalidad. Y ahí no hubo institucionalidad. No hubo algo que se le ha dado seguimiento. Ni dio resultados tan apetecibles como pensábamos todos. Bueno, tiene la palabra Radamés Gómez Pepín, director del diario El Nacional. Ingeniero, cuando se habla de corrupción aquí oficial, no es cuestión de hace un año, hace 2 años, sino que hace muchos años en su gobierno es probable que hubiera corrupción. Mucho. Bueno, ¿qué hizo usted para evitarlo? Nada que llegara a mi despacho. Yo me cerré y no le di seguimiento. Todos los expedientes que llegaron a mis manos, actué inmediatamente. Además, no solamente, no todos, cientos de casos. Además, lo siguiente. La corrupción no es solamente un problema de gobierno. Hay corrompidos y corruptores. Número 2. En la sociedad civil también hay corrupción. Ahora, debemos decirte lo siguiente. Lo que yo sí te aseguro a ti, que en mi vida de profesional, de la actividad privada y la pública, Hipólito Mejía no se ha prestado a corrupción. Eso sí te lo aseguro yo a ti. Y yo he desafiado a Ale que diga si mis manos se prestaron a vagabundería. De que estaba como la Guinea tuerta, pero eso sí tengo que estar. Eso sí es verdad. De eso no lo he dudado. Ahora, de que no es comparable nada ni nadie en el país con lo que está pasando en este momento. Eso no. Yo me resistí a creerlo, lo que estoy viviendo y lo que estoy sufriendo además. Esta es la corrupción, no tiene parámetros en América Latina y ha sido evaluada como uno de los 3 países más corruptos de América Latina y del mundo. Uno de los 3 más corruptos. Eso sí es una realidad. Esos son números, no evaluados por mí ni por ti, por organismos internacionales. Desgraciadamente, es así. ¿Pero por qué usted no actuó contra eso? Actué. ¿Sometió a alguien? Realmente no me haga recordar el caso bancario, que no quiero ofender a nadie. Pero él se refiere a funcionarios del gobierno.
Ya se sabe que usted sometió a los banqueros, pero Varios. está hablando de los Varios. funcionarios Yo no, públicos. Tampoco yo quiero venir aquí a decirte, mira, yo sometí al cónsul de educación, que por eso lo saben todos ustedes. En el periódico tuyo salían todos. Interdiario, el caso de eso. Pero ya no me hagas recordar esos casos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú conoces un caso que Leonel haya sometido a una gente del gobierno? Bueno, pero Leonel, yo no estoy hablando con Leonel, sino con Hipólito. Pero yo te contesto también de Leonel para meterlo en el paquete todo. Bien, continuamos con este programa especial, Voto 2012, las propuestas de los candidatos, hoy con la participación del ingeniero Hipólito Mejía. Y nosotros aquí seguimos recibiendo las preguntas a través de Twitter, Voto 2012 RD. Y le damos la oportunidad ahora a Guillermo Santos, quien pregunta lo siguiente: ¿cómo incentivaría al sector vivienda para promover viviendas de costos moderados, digamos, menos de 2 millones de pesos? La pregunta de Guillermo Santos dice así: ¿cómo incentivaría al sector vivienda para promover viviendas de costos moderados, digamos menos de 2 millones? Nosotros necesitamos obligatoriamente llegar a un acuerdo con los fondos de la Seguridad Social y el Banco Central, que garantice que esos fondos, al igual que Chile, tienen un destino extraordinario, y el destino más posible y quien más respuesta económica puede dar y social es a la vivienda. Ya yo dije anteriormente que la vivienda de alto costo, eso se tiene que ver el sector privado, los ingenieros particulares, los arquitectos. A la vivienda social el gobierno tiene una obligación, y hay la necesidad y el mercado y la obligación, y es el fenómeno, es lo más dinamizante que tiene la economía. Ahora, hay un costo desgraciado que es de los hidrocarburos, la gasolina y el gasoil, que no depende de nosotros, no depende del gobierno, eso depende de los precios del mercado internacional. Pero lo que sí que está claro es que la ley de hidrocarburos no se está cumpliendo. Y prueba de ello es que en estos momentos, durante 6 semanas consecutivas la han congelado. Así que ahí están violando la ley, porque ahora no conviene subirlo porque estamos en campaña. Pero que se preparen, y ya nos preparamos en el pasado para ver las distorsiones que hubo en ese campo. En segundo lugar, hay empresas cementeras en el país de mucho éxito, y hay facilidades para entrar al mercado de pequeñas viviendas populares. Y hay mecanismos de participación con las iglesias y con los sectores sociales de dinamizar la economía, y esa es una de las que yo tengo mayor compromiso, y estoy convencido que es el dínamo de la dinamización de la economía para la vivienda mediana y pequeña. Yo no diría de 2 millones, yo diría de 1 millón para abajo, que es el gran mercado de este país. Y fundamentalmente la gente de los patios y de la zona marginal, donde hay grandes y graves problemas. Radamés Gómez Pepín, director del Nacional. Las relaciones con Haití, ¿qué usted haría para...? Como que siempre están en una balanza de sí, no, baja, sube, que muchos haitianos aquí que no pasan, no le dan autorización, le quitan la nacionalidad. ¿Qué haría usted con eso? Antes preparamos un proyecto, la ley migratoria, y dejamos en el despacho del presidente cuando llegó, cuando yo me fui hace 8 años, el reglamento de la ley migratoria. Después de 7 años y medio, gracias a Dios ya se aprobó el reglamento. Mira, es una ley que es para todo el mundo, para los extranjeros, no solamente para los haitianos, para los americanos, para los europeos, porque también son inmigrantes. Con el caso de Haití yo tuve una experiencia agradable. Sin lugar a dudas, tuve la suerte de tener a Hugo Tolentino, que es uno de los hombres que más conoce la problemática haitiana. Y yo me llevé mucho de Hugo
no solamente para las relaciones bilaterales, sino por las relaciones multilaterales. En todos los organismos y en todas las reuniones que yo fui, el primer tema que yo tocaba era el caso haitiano. Primero, no podemos ser unos teóricos y querer desconocer que no estamos en una isla dividida por una frontera de 350 kilómetros, que los Estados Unidos no han podido resolver su problema de la frontera, independientemente de la coerción que ha hecho. Entonces, es una realidad Haití, que es bueno para $1.000 millones que consume del pueblo del mercado dominicano. Para eso los haitianos son buenos. Pero para subestimarlo, como mucha gente cree, no son buenos. Yo tengo mucho respeto por el pueblo haitiano y a veces hasta me duele en el alma lo que pasa en la sociedad. Antes de ayer, yo volé de Santiago a Bánica y Pedro Santana. Y volé por encima de San José de las Matas, Jánico y el cañón de Sabaneta. Cuando tú llegas al cañón de Sabaneta ya tú ves que es completamente diferente a Monción y San José de las Matas. Y ahí en adelante hay un deterioro de esa cuenca. Pero cuando tú caes en Haití, que me metí sin permiso, volé, ahí sí la cosa demuestra claramente lo que significa la educación en la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Es una zona desértica, estando al lado de nosotros. Eso me hizo pensar muchas veces de mi actitud con respecto al pueblo y al gobierno haitiano. Nunca me metí en los problemas haitianos, nunca, absolutamente nunca. Tuve una relación respetuosa con el exilio aquí y con Preval y con Aristide en Haití. Siempre mantuve. Exactamente igual, nunca me he metido en los problemas haitianos. Sé que hay que regular y hay que tener una ley, aplicar la ley. ¿Y por qué no? Someterse a lo que dice, al escrutinio de la ley, sin contemplaciones. José Monegro, de la 95.7 FM. Presidente, justamente la zona que usted acaba de mencionar es una zona donde el tema medioambiental tiene mucho impacto. Hay zonas ahí donde ha sido un muy exitoso proyecto ambiental y esa misma zona de la que usted menciona, hay zona deprimida también ambientalmente. Me gustaría saber cómo incorporaría el presidente Hipólito Mejía a los campesinos que viven en las cuencas, en lo que es la preservación del medio ambiente, para que eso no sea una carga para los campesinos y que por el contrario pueda ser una fuente generadora de riquezas para esos campesinos que viven en la cuenca de los ríos y en la parte alta de las montañas. Es una de las formas que hay de dinamizar y crear empleos. Solamente en el caso del café, de ese mismo lugar, Monción, San José de las Matas, Jánico, Jarabacoa, Constanza, es una vía expedita de la doble función, la preservación del medio ambiente y la parte económica. El café se ha vendido muy bien en los últimos años y vergonzosamente estamos importando café. Muchas empresas como la empresa Induban ha tenido que hacer fincas propias para poder abastecerse de café. Hay que hacer, para tú sembrar café, tienes que hacer semilleros. Y para tú cosechar café, tienes que sembrar café. Y para procesar café, tienes que cultivar café. Entonces, esa es una vía buena. Lo mismo con la pasta de cacao, que es una parte económica que ya el país ha demostrado que tiene condiciones para hacerlo, condiciones agronómicas y condiciones humanas. Pero definitivamente, la parte no solamente de café y cacao, sino de frutales también, que hay posibilidades. Ya los invernaderos han demostrado que en las montañas pueden producir con buena calidad y es una forma de mantener la gente allá y que los invernaderos, que no hay que hacer grandes extensiones ni hay que hacer ningún tipo de erosión, provocar erosión, es una forma también de tú preservar el medio ambiente con justicia y con bienestar económico y con estabilidad social. Quinto, en el país hay que preservar esas cuencas que son las que producen agua. Hay que ver la belleza de esos lugares. Yo invito a mucha gente en el país que puedan, los que no puedan volar, a menos que entren en esa zona, para que vean la belleza que queda todavía de esos lugares y que debe quedar. Afortunadamente, la gente por la situación económica han tenido que abandonar. Yo pienso financiar y producir suficientes plantas. Y no solamente en ese campo, en otras derivaciones hay un árbol que se llama Acacia magium, que tú la ves en la carretera, que en 8, 10 o 20 años, menos 20 años, 10 años, ya está en condición de producir una buena madera. Estamos importando $380 millones de madera. Esa es una vía para producirla, al igual que la caoba, el roble.
Pero es ahora una nueva modalidad que se llama biomasa, que tú cobras además por el carbono. Pero la biomasa ya hay empresas en el país establecidas que están trabajando con biomasa. Ese es otro mercado que hay posibilidad y de producir empleos. Y esa es una de las cosas que están consignadas aquí para producir empleo en nuestras lomas y nuestras cuencas hidrográficas. Bienvenido Álvarez Vega, director de Hoy. Don Hipólito, usted siempre enaltece a la mujer y lo ha hecho aquí en esta ocasión y tiene buena experiencia porque creo que desde Mamá Belica hasta Doña Rosa han tenido dominio de su vida, ¿no? Y mamá también. Ahora usted no llega a ofrecer un gabinete paritario a la mujer dominicana, esa mujer tan preparada en que el 50% de los miembros del gabinete sean hombres y el otro 50 mujeres. No tanto, pero algo parecido, sí. ¿Y por qué? ¿Qué se lo impide? No, estoy todavía analizando esos casos, pero como yo no he ofrecido un cargo a nadie, esa recomendación suya yo la voy a tomar muy en consideración. Y me gusta, porque yo sí que tengo recuerdos inolvidables de mi infancia. Y los gobiernos, y tú lo sabes porque tú conociste a mamá. Los gobiernos socialdemócratas suelen tener gabinetes paritarios. Sí, 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 pero yo todavía no puedo decirte a ti si va a ser así, pero estoy estudiando la posibilidad. Don Hipólito, tú recuerdas con cariño, mamá. Usted mantendría mucho cariño a ti. Así es. Usted mantendría el despacho de la primera dama con un presupuesto como un organismo del Estado en el próximo gobierno. 800 millones. ¿Son 800 millones o 600 millones? Para este año son más de 700 millones. Eso, yo dije ayer que eso era un ministerio. Doña Rosa se conformaba con 50 millones. Yo fui que lo hice la primera dama, pero no era para política. Era para la primera dama hiciera el trabajo que debe hacer la primera dama. Algunos trabajos Y no sociales. debería ser con el dinero de los ministerios que trabajan, es decir, en colaboración con el Ministerio de Salud, de Educación. No había un fondo especial para ella, se le asignaba de alguna secretaría. Pero es lo contrario, ahora, algunas instituciones como Indotel nutren también fuera de ese presupuesto a la primera dama. Es una super primera dama lo que hay ahora. La mía es una mujer modesta, del campo también, de Gurabo, que no tiene esos prejuicios, esas aspiraciones. Así que ella está convencida que no va a ser candidata nunca. Con permiso, eso de primera dama, ¿desde cuándo es que hay eso? Porque, ¿qué es eso? Bueno. Hace muchos años, ¿verdad? Sí. Hace muchos años. Bueno, con Balaguer no hubo, pero él a veces, su hermana... Las hermanas, sí, exacto. Sí. Pero no se casó, Balaguer. Y me dijo que él se arrepintió de no haberse casado. Sí. Ahora que yo he sabido el valor de una mujer, me dijo cuando tenía 97 años. Ya. Y yo le dije, ¿para qué, doctor? Y dice, un bueno, poco tarde eso, ¿eh? Para que me cuide, me dijo ella. Ana Mitila Lora, que es parte de este gabinete. Gracias. Gracias. Retomando la ¿Ustedes no cederían a Ana Mitila? ¿Perdón? ¿No cederían ustedes? Para su gabinete. Pregúntale a Pepín si ese sería tan consecuente. Pero seguro que sí, seguro que sí. Retomando la inquietud de Radamés Gómez Pepín sobre el tema haitiano y migratorio, existe la resolución 1207 de la Junta Central Electoral que ha estado despojando de la nacionalidad dominicana a hijos de haitianos nacidos aquí, muchos de ellos no hablan creol, nunca han estado en Haití y tienen décadas en este país que es su país, pero esa resolución les impide sacar una cédula, acta de nacimiento, etcétera, etcétera. Incluso hemos tenido casos de peloteros, de grandes prospectos, que no pueden viajar, no pueden ser contratados por las grandes ligas por esa dificultad. ¿Cuál es su visión sobre este problema? Soy inhumano, irresponsable y irrespetuoso. Eso nos quita calidad moral a nosotros, en Europa y en los Estados Unidos, para pelear esos casos. ¿Con qué base yo? Tú vas y le dices a Obama o al presidente Bush, al que fuera, presidente de los dominicanos, no, ninguno, pues ustedes están tratando con desdén a los haitianos. Eso es muy delicado, yo soy muy respetuoso de eso. Y no puede ser. Yo viví en carne propia lo que hicieron algunos malos dominicanos con el doctor Peña Gómez.
Nosotros fuimos víctimas, el PRD fue víctima de esa acusación maldita e irresponsable de cavernarios nacionales que han demostrado, no solamente en ese aspecto, en otros aspectos son exactamente igual. No respetan la dignidad del ser humano. Yo en eso soy muy respetuoso. Roberto Cavada. Ingeniero, la relación con la prensa, durante su primer mandato, hubo quien dijo que usted maltrató de alguna manera a la prensa, quizás porque no les pagaba o porque verbalmente no las trató bien. Incluso se habla hasta de amistades que perdió en el mundo del periodismo porque le criticaban o algo de eso. En un eventual gobierno suyo, ¿cómo sería la relación con los periodistas dominicanos en materia de libertad de expresión, de trato con la prensa, de relación para el libre acceso a la información de los ministerios, de su propio despacho? En el trato con usted, ¿va a estar disponible para tratar, para dar entrevistas? No, yo voy a aprender un poco de Leonel, que casi nunca vea la prensa. Yo no voy a ser tan asequible como antes, no, yo voy a ser más cauteloso. Eso lo aprendí, me lo dijo Radamés a mí, que no hablara tanto, desde un principio. No lo aprendí. Número 2, sí es verdad, Radamés me lo dijo, no hable tanto. Número 2, yo soy un libre pensador. Así como yo discutía con Uchi, contigo y con Radamés, con mis amigos, yo decía lo que yo creía. No mucha gente está preparada para que un presidente le diga lo que cree. Debo decirte eso. Mucha gente que le diga, que le haga un cuento, una simulación. Me encanta esa fórmula de simulación. Yo no soy un simulador. Número 3, yo no he pagado nunca a prensa. Y la lista la vamos a publicar, ¿eh? ¿Qué lista? La lista de 700 millones mensuales que se pagan ¿Aquí? Aquí no, ¿quién cobra? Aquí tú eres loco. Aquí ustedes lo consideran enemigo. Especialmente a ti, que tú tampoco has arreglado ahora, pero a ti te dan duro. Pero por suerte tú estás poniendo un anuncito de Danilo ahora ahí. Y cómo han bajado la presión. En el carro, que nunca se montó en el carro contigo, pero bueno, son las incongruencias que yo no entiendo. Pero pero yo, déjame decirte, yo tengo mucho respeto por la prensa, mucho respeto. Ahora, prefiero mantenerme face to face y decir lo que yo creo. Gracias. Pero yo no tuve problemas mucho graves contigo. No, conmigo no. Ah, bueno. No. Sí. Ni tendremos. José Monegro. Presidente. Hipólito Mejía, un eventual segundo gobierno suyo, ¿cuáles serían las obras públicas distintivas de ese periodo gubernamental? Vivienda, agricultura y medio ambiente. Pequeño y mi pyme. Las prioridades que yo dije. Obviamente, yo no me siento dueño del desarrollo y de la consolidación y el respeto a la educación, porque ese es un plan demasiado bien elaborado por todos los sectores que yo me considero un padrino, un papá. En eso yo quiero ser un papá, pero no dueño de, no como el caso de la agricultura. Y yo he sido un hombre ligado con ideas innovadoras desde hace muchos años. Pero en temas de infraestructura, ¿tiene identificado el presidente Hipólito Mejía algunas que entiende él que en su periodo debe él construir? Ramón, mándamele una copia. Dámele el CD ahora mismo al periodista de este programa. Yo quiero que tú lo analices porque tú eres un periodista acucioso. Ahí están todos. Hasta con cifras y en el lugar donde lo vamos a hacer. Queremos agradecer la compañía en esta noche aquí de una buena cantidad de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano que vinieron con su candidato presidencial. Vamos a pasar donde Asise Mergen para ver si tenemos nuevas preguntas de los tuiteros. Asise. Así es, seguimos recibiendo las preguntas a través de @voto2012rd. Y escogemos la pregunta de Dalbert. ¿Qué opinión tiene, Danilo Medina e Hipólito Mejía sobre el casamiento de homosexuales? Es que el sonido no se oye bien aquí, no ha oído casi nunca las preguntas de Twitter. Vamos a repetírselas más fuerte. Súbanle un poquito el volumen, por favor. Repetimos la pregunta que nos envía Dalbert. Dice así, ¿qué opinión tiene Hipólito Mejía? Vamos a hacerlo de nuevo, por favor.
hacer la entrada de nuevo. Vamos a parar un momentito, Hay problema con el sonido porque yo tampoco escucho aquí y estoy más cerca que él. Las 3 veces que he hecho la pregunta, él no la ha entendido y tenemos que buscar solución a eso. ¿Este es mi cable? Es que el sonido no llega aquí suficientemente. Perdí la secuencia. ¿Quién es que falta en esta ronda? Es usted, doctor, ¿verdad? ¿Todos preguntaron esta ronda? Creo que falta de esta ronda. No, queda el doctor Molina. Queda el queda doctor de esta Molina. ronda. No, yo pregunto cuando yo quiera. Entonces vamos a volver, yo vuelvo otra vez para darle paso a ella. Sin abusar de eso. Y Yo pregunto menos que todo el sí, mundo. por favor, a ver si se escucha, ¿eh? No, yo tiro uno ahorita. Así es. Queremos agradecer la compañía esta noche de muchos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano que vinieron con el candidato a la presidencia de la República, Hipólito Mejía. Así vamos a ver si tenemos otras preguntas de los tuiteros, ¿siguen activos? Así es, siguen muy activos preguntándole al candidato Hipólito Mejía. Y escogemos la pregunta que nos envía Darber, que dice así: ¿qué opinión tiene Hipólito Mejía sobre el casamiento de homosexuales? Yo lo primero que quiero decir es que yo soy respetuoso de la libertad sexual de cada quien. Yo en eso no me meto. Ahora, yo les recomiendo a los gays que no se casen. Yo no estoy de acuerdo en el matrimonio gay. Entonces, a mí me formaron un hogar cristiano que dice creced y multiplicaos. Yo sé que ese es un tema delicado que yo nunca he tenido miedo de asumirlo. Yo en Nueva York dije exactamente lo mismo. Si a mí me toca un proyecto de ley y me lo dan, yo no promulgo la ley de casamiento de gay, no. Ahora soy respetuoso absoluto de cada cual tenga la libertad que quiera y no me meto y lo trataré con todo el respeto y es más, en mi gabinete tienen derecho a participar en lo que quieran. Pero matrimonio yo creo que se queden amancebados mejor. Porque usted usa el término gay en inglés. Porque gay es más gracioso. Ah, gracias. Sí, gay. Yo tengo un grupo gay en Cambita y yo le llamo gay también. Gay. Él quería que le dijeran homosexual, digo, ay, no, ponle gay porque es más gracioso. Pero más hay otro internacional. término más contundente. Más bonito. Sí. Es internacional. El doctor Rafael Molina Morillo. Bien, el analfabetismo es una de las lacras, un hándicap que pesa sobre la sociedad dominicana, porque a pesar de que gobierno tras gobierno se vienen anunciando planes para combatir el analfabetismo, no acabamos de llegar al cero como muchos otros países. Por ejemplo, tengo entendido que hay un programa cubano que ha sido exportado a otros países, por ejemplo en Bolivia, que es una nación muy difícil por las diferentes etnias que hay allí, y sin embargo se ha logrado casi un 100% de erradicación del analfabetismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué piensa usted que impide que aquí podamos desarrollar, digamos, en un periodo de 4 años, una campaña para llegar a cero en esa materia? Mira, la doctora Milagros Ortiz Bosch es un orgullo patrio. Una de las ideas de ella, de la tarjeta de solidaridad, fue precisamente eso. Garantizarle a las madres, sin política, porque cuando se garantizó un pago a todas las madres que tuvieran hijos, yo no es que obligaran, que ayudaran que sus hijos fueran a la escuela, porque ese plan de que tienen que ir obligados no obedece a un trato humano y democrático. Entonces Milagros logró que pusiéramos un salario para que las madres llevaran a sus niños a la escuela. Es una vía expedita. Número 2, yo creo que la experiencia cubana es sumamente interesante y ha sido exportada con éxito a Bolivia,
a Venezuela y al propio Haití. Así que yo creo que es un modelo que habrá que implementar en el país. Pero debo decirte, el plan que ha presentado Educa, yo estoy gratamente impresionado, sorprendido de la inteligencia y de los pasos que ese proyecto como se ha preparado. Pues de ahí que viene el famoso 4%, en que yo he hablado con la vehemencia que me caracteriza de aplicar este proyecto que está muy bien descrito y muy bien analizado este tema. Don Hipólito Mejía, se ha estado reclamando un nuevo modelo de desarrollo para la República Dominicana, particularmente los sectores exportadores. El sector industrial ha perdido preponderancia en la economía nacional, un déficit de balanza de pago y un déficit del intercambio comercial en términos sumamente preocupantes que pueden desequilibrar en cualquier momento la economía del país. ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué respuesta le va a dar a esa situación? Yo asistí la semana pasada al resumen de la cumbre de CONEP y Adosona y firmé. Y la verdad que me satisfizo mucho ver las conclusiones de ese trabajo. Obviamente es para preocuparnos. Un país tiene que producir divisas para hacer las importaciones que requiere y exige la sociedad. Exportando 4.000 millones de dólares e importando 18.000 millones, vamos por mal camino. Gracias a Barrigol o a la compañía de oro y gracias a la decisión que tomamos nosotros cuando llegamos al Banco Central, cuando la mina estaba cerrada, ahí vamos a tener afortunadamente un buen empujón del oro dominicano, con una inversión de 3.500 millones de dólares. Gracias a eso, ahí va a haber una mejoría significativa en las exportaciones. Nosotros ya en la parte inicial que yo hice, estaba esbozando en qué sectores debemos llegar. Recuerdo con nostalgia, cuando trajimos nosotros en el 78 las compañías piñeras, una en el 78 y otra en el 81, la Grenada Company, la Chiquita y la Dol. Desafortunadamente por actitudes de gente irresponsable de este país, empujamos y se fueron del país. Esas compañías que se fueron del país están exportando de Costa Rica 600 millones de dólares de piña. Costa Rica exporta más piña que café. El café que le dio prestigio y fama a Costa Rica, ya se exporta más piña. Perdimos ese mercado, exportamos un poquito. Estamos ahora dando los primeros pasos, pero es una vía buena y una zona, la provincia de Ramón Alburquerque era una zona con posibilidades inconmensurables de exportar lo que está exportando Costa Rica, al igual que Bonao. Lo que pasó aquí en el país con los invernaderos fue vergonzoso. Yo acabo de ir a México, siempre he ido, tengo casi 15 años yendo, y fui ahora en mi último viaje, en esta etapa. México está exportando 1.900 millones de dólares de frutas y vegetales, fundamentalmente vegetales. Se han tomado el mercado de los Estados Unidos y el mercado de Canadá y parte del mercado de Europa. Perdimos gran parte de ese mercado. Estamos exportando, qué sé yo, 100 millones. Decimos que es una maravilla ahora. Hay posibilidades, sin lugar a dudas, de llegar al mercado, de producir cemento y competir en las islas, y lo estamos haciendo, estamos abasteciendo a Haití, pero tenemos posibilidades. Yo estoy absolutamente convencido que la posibilidad de producir frutas en el país es una realidad. No solamente piña, sino todo tipo de fruta. Y yo confío que entendamos esa necesidad. El sector industrial está haciendo sus nuevas tecnologías, incluyendo la industria cárnica. Es vergonzoso lo que está pasando con la leche en el país. Estamos importando leche y nuestros campos se han abandonado a la industria de leche. Se fue, los obligamos a aquella época, pero tenía justificación en aquella época, era un problema político. Pero lo que no tiene justificación fue lo que pasó ahora, cuando comenzamos ahí en Bonao, y ya habían casi 8.000, 9.000 tareas, y habían 1.000 empleados. Perdimos los empleados. El país tiene que buscar empleados, tiene que crear empleo. La zona franca parece hay un nuevo porvenir, hay unas posibilidades reales con el asunto del aumento de los costos en China. La República Dominicana tiene posibilidades, y lo han dicho ahí,
de volver a retomar parte de ese mercado que perdimos. No solamente en la parte textil, sino en otras áreas importantes de las zonas francas. Usted se ha referido al sector agroindustrial y al agrícola, pero al sector de la industria, en sentido bueno, de la industria de transformación. Unos problemas que tenemos que resolver en la casa de la industria es el problema de la energía eléctrica. Hemos hablado mucho, pero que hasta ahora esa extraordinaria posibilidad se ha caído. Y yo no quiero tratar el caso de la caña, porque es vergonzoso tratarlo, pero ya ha comenzado un nuevo despertar con la industria de ron. El ron ha comenzado a tomar mercados internacionales y hay que sembrar caña, porque para tener ron hay que sembrar caña. Pero uno de los problemas que tiene el sector industrial es, primero, la disponibilidad de financiamiento y segundo, el caso del costo de la electricidad. Hay que ver qué vamos a hacer con eso. Roberto Cavada, de Telesistema Canal 11. Sí, ingeniero, el presidente Fernández ha hablado que ha logrado de cierta manera en sus periodos el Nueva York chiquito en República Dominicana. Es su sueño, fue su formación. ¿Usted qué piensa lograr, definiéndolo quizás en una frase, en la República Dominicana? El Gurabo Grande. Eso es un mito. Ese Nueva York chiquito no salió caro a nosotros con ese metro y con algunas cosas más. Íbamos a fabricar computadoras. ¿Cómo usted va a fabricar computadoras? Usted no tiene matemáticos en el país. Usted tiene que preparar en matemáticas y en ciencias. Uchi sabe de eso porque tiene un hijo científico y tenemos sobrinos que son matemáticos, pero tenemos que preparar nuestras escuelas en matemáticas y en ciencias. Sin matemáticos y ciencias, ¿qué computadora tú vas a tener? Eso son ilusiones. O sea que a un Nueva York chiquito, usted prefiere un Gurabo grande. Claro. Ana Mitila Lora, Teletillas. Sí, volviendo al tema de la electricidad que usted mencionó, ese factor tan importante para el desarrollo del país. Se capitalizó la antigua corporación de electricidad, pero resulta que ahora, años después de haber vivido ese proceso, en subsidios a la electricidad se está gastando más que antes. ¿Cuál es su visión? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué usted haría específicamente con la electricidad en este país? Ese proceso neoliberador, o de neoliberación de Leonel, del CEA y de la Corporación de Electricidad, no salió caro. Ese muchachito que produjo el CEA, de generar, distribuir y vender, no salió caro, pero muy caro, y todavía no está saliendo más caro. Este gobierno tenía 8 años hablando y no ha producido el primer megavatio, excepto el que acaba de instalar Vicini en Juancho, Oviedo, Pedernales. Lo único que hay. Y hablamos de plantas rusas y de plantas de todas las nacionalidades chinas. No ha llegado a la primera. Lo único que hemos hecho es aumentar el personal de las EDES. Entonces hay que aumentar la producción de energía, obligatoriamente. Pero no se hace con gasoil, con fuel oil. Debe hacerse solar, eólico, o al menos con carbón, cuando menos. Hay la posibilidad también ahora de lo que hablamos de biomasa. Pero ese tema hay que enfrentarlo, ya en un juego, ¿eh? Ahí habrá que hacer la cosa en serio y tomar todas esas desviaciones y hacer un proyecto nacional. También así fue consignado en las resoluciones y las recomendaciones del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, que habrá que enfrentarlo. Que haya que lesionar a alguien, se lesiona. Esos PP que se firmaron al por mayor, nosotros no firmamos un PP, pero produjimos 600 megavatios y mejoramos la parte de carbón. Entonces, esa experiencia hay que vivirla. Ha mejorado, la burocracia sigue, ahí lo único que ha aumentado mucho es el personal. Se desduplicó. Pero el subsidio, ¿lo iría desmontando? Obligatoriamente. Eso no hay país que resista eso. Pero es parte de lo mismo, fue parte de la desgracia nacional. O sea, ¿usted no se compromete a acabar con los apagones en este país? Es un proceso, Cavada. ¿Sí? Yo pensaba que se podía hacer. Pero en 4 años nosotros produjimos 600 megavatios nuevos, reparando las plantas que había y convirtiéndolas de fuel oil a carbón. Fue una vía, pero eso fue 4 años. Llevamos 8 y todavía
No sé cómo están la parte de Vigilia allá en el sur, pero pienso que es una buena experiencia. Y la solar también. No sé si ustedes han visto, muchas de las telefónicas están usando parcialmente ya solar. Yo tengo 40 años usando solar en mi casa y sé lo que significa eso. ¿Y la tarifa entonces qué pasaría? Tendrá que bajar, eso no lo resiste nadie. Esos precios de la electricidad no los resiste nadie. Es la más cara de América Latina. La próxima pregunta viene por Twitter. La tiene así Semelio. Así es, gracias, Uchi. La pregunta es de Pedro Pablo Marchena, que pregunta lo siguiente. ¿Cuál sería su aporte a la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinaria de la UAS, que está a falta de aporte económico y de equipos? Eso me da tristeza hablar de ese tema, a lo que hemos llegado los agrónomos. Cuando yo fui a Nueva York, me encontré que había más de 1000 dominicanos, más de 1000 agrónomos exiliados en Nueva York. Después comprobé que había 1900 técnicos que lo habían votado. Hay que retomar las facultades de agronomía con apoyo, con vocación. Pero el caso más patético y más duro para mí ha sido en mi propia familia. Mis hijos, Ramón Hipólito es ingeniero agrónomo, ya con especialidades, y Felipe es ingeniero zootecnista, o sea, en producción animal, no veterinario. Pero yo predico con mis muchachos y mis nietos, que tenemos 9 nietos, y yo quería ver cuál de ellos iba a seguir la tradición de 5 generaciones de agricultores. Y hay un chiquito, medio buravero árabe, que yo le digo, se llama David. David, dice, yo voy a estudiar veterinaria. ¿Cómo, David? Yo voy a estudiar veterinaria para curar perros, porque producir leche y carne no da cuarto. Sí, pero yo lo he dicho eso como 20 veces. Eso y es respuesta a ello. ¿Qué la gente ve? Nuestros hijos y nuestros nietos. Si el campo está tan mal, si no hay rentabilidad, si no entendemos ese problema, ¿para qué vamos a estudiar eso? La facultad de mí me duele, mi facultad, los colegios, las escuelas, Elisa. Y me duele que nosotros no estemos preparando los futuros hombres que tienen que ver con el desarrollo agrícola del país. Yo peleé durante muchos años con Pepín y lo metí, sí, lo empujé. Pepín, yo quiero que tú participes en la parte agrícola. Entró, no solamente en el procesamiento de Coco López, sino también en la industria de tomates. Él no me echa maldiciones, pero yo a veces cuando le hablo de eso me pone la cara fea. Así que como que no le gustó ese empujón que yo le di a Pepín. Pero es una vía de compromiso de gente que entiende la empresa, que participe en el quehacer agropecuario del país. Para eso hay que tener profesionales. Yo voy a empujar mi UAS. La UNPU hay que preparar profesionales del área agropecuaria y de medio ambiente. El director del periódico Hoy, bienvenido Álvarez Vega. Presidente, el PRD es un fenómeno sin igual en América Latina, una capacidad de sobrevivencia impresionante, solo comparable con el APRA en el Perú. Un amigo mutuo, el doctor Fran Moya Pons, ha dicho que el PRD es una escuela de democracia. Pero hay muchos sectores de la vida nacional, sobre todo sectores de clase media y sectores empresariales, que temen a la vocación por la división, la fragmentación y el pleito de los PRDistas, pleitos que cuando llegan al gobierno se hacen entonces pleitos de Estado. En el caso de que usted sea electo presidente de la República, ¿utilizará esta vez algunos mecanismos que impidan que esa vocación del PRD afecte la labor de gobierno? Es que hay gente que confunde el Partido Reformista, el PLD y el PRD. El PRD surgió en Cuba producto de una necesidad de libertad y democracia. Y participó un pariente de nosotros, papá de Juan Isidro Jiménez Grullón. Eso queda en el sentimiento de los PRDistas, esa herencia bendita. El PRD es una escuela de democracia y seguirá siendo escuela de democracia. Pero la democracia hay que disentir y mucha gente no entiende que hay que disentir. Si hay una cosa que yo me siento orgulloso del PRD, que tú puedes disentir y nada, ¿y qué pasó? Tú y yo peleamos y ahora somos canchanchanes. Bueno, pero discutimos y ¿qué? Somos amigos. Pero en sus días ese pleito afectó pero es así, el gobierno. Pero ¿y qué tú crees? ¿Que en los demás partidos no lo hay? Mira, yo estoy ahora conviviendo
con parte del Partido Reformista y era la misma segregación. Ya, de hecho, además, prácticamente está destruido. ¿Y tú crees que el PLD no se va más a la corredera también? Va a haber, y de hecho lo hay. Naturalmente se mantiene secreto porque viene de un origen diferente, de una dialéctica diferente. Ahora bien, yo me siento muy orgulloso de participar en el PLD, un partido democrático, en el que tú puedes discutir y hasta poner tus diferencias ante la opinión pública. Ahí que yo no estoy de acuerdo, que lo hagamos en la opinión pública. Vamos a debatir, vamos a lavar nuestras ropas en nuestra casa, pero lo hacemos en público. Cuando el doctor Jiménez Grullón me dijo a mí que el PRD iba a tener esa herencia para toda la vida, yo no lo creí. Ahora lo he entendido más después de 40 años. Esa expresión del doctor Jiménez Grullón, que era producto no de su conocimiento médico, sino de su conocimiento sociológico. Entonces el PRD va a seguir así. Y yo espero que no sea crisis, que podamos seguir discutiendo temas y no estemos necesariamente de acuerdo en todo, pero podamos llegar a un acuerdo. Hemos llegado en un 99%, un 98% de acuerdo, pero no espere más. Ni en las propias casas nosotros hay una solución completa a los problemas. También hay diferencias en las casas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Y el PRD es una familia grande. Pero es que la historia dominicana ha oscilado entre o los partidos y los gobiernos autocráticos, o la anarquía y la discusión. No ha llegado el momento de la madurez, de un proceso democrático de madurez. Yo estoy convencido que llegamos a la madurez. Yo estoy convencido de eso. Y he hecho lo que esté a mi alcance para que se logre esa madurez. Y llegaremos absolutamente a esa madurez. Usted ha mencionado en más de una oportunidad en esta presentación el compromiso que, tal y como lo contrajeron también todos los demás candidatos presidenciales, usted ha hecho para cumplir la ley de educación, asignar el 4% en el primer presupuesto, aumentarlo progresivamente. Pero algunos de los sectores que están luchando por el cumplimiento de la ley de educación expresan preocupación por el hecho de que hay cierta confusión de quienes consideran que el 4% es para toda la educación, cuando la ley establece muy claramente que es para la educación preuniversitaria. ¿Usted tiene eso claro, que el 4% es para la educación preuniversitaria? Sí, pero no quiere decir que tú, como parte inicial, que es el mayor problema. Ese es el mayor problema. El programa fue muy bien elaborado, pero definitivamente lo importante es que el caso de la Universidad del Estado es una universidad del Estado. Tiene un presupuesto, aunque está dentro del presupuesto de educación. Sí, pero que es un presupuesto diferente. Sí. El motivo de que se separen es que la educación preuniversitaria es obligatoria, sí, y la universitaria es opcional. Hace una carrera universitaria el que quiere y puede. Y difícil, no todo el mundo llega a ella. Pero eso yo también lo tengo muy claro eso. Cuando yo hablo de educación técnica vocacional, también forma parte de la educación en términos globales. Pero vamos a comenzar con eso. Yo creo que es un gran paso, Uchi. Vamos a no ser tan gandíos como dicen allá en... Sí, pero lo que quisiera es saber si usted tiene... No, estoy convencido que lo que tú estás diciendo es correcto, la acotación tuya es correcta. Sí. Pero no vamos a ser tan gandíos, vamos a comenzar con el 4%, que es un gran paso, un compromiso bueno, que lo hemos asumido todos, y es un gran paso. Vamos a ver cómo lo vamos a contestar, y vamos a ver la disponibilidad también, como dijo Cavada, nuestra disponibilidad económica, cuál es la situación nuestra. Pero lo importante es que sabemos todos, y hemos llegado a un acuerdo que es la educación, que esa parte es importantísima, de una vez y por siempre, consignarla en el presupuesto y comenzar a ejecutarla. José Monegro. Presidente, usted lleva como candidato, como compañero de fórmula a Luis Abinader, que viene del sector empresarial, pero él está muy vinculado al sector turístico. Me gustaría saber, en un eventual gobierno del presidente Hipólito Mejía, cuáles serían los pilares, tanto para reorientar la oferta turística dominicana como para desarrollar ese sector generador de divisas. Tú bien lo has dicho, Luis ha sido una persona que está en esa actividad también, en problemas obviamente, como está el caso de Puerto Plata, que está en conflicto. Hay una luz en el túnel, ahí ha comenzado a hacerse una gran inversión ahora, después de muchos años, más de 10 años de cabildeo, para que Carnival se establezca con el turismo de barcos, que es un coadyuvante importante para el complemento del turismo de aviones.
yo estoy convencido que ha habido cierta estabilidad. De hecho, hemos tenido cierto crecimiento. Poco estancado en estos últimos años, pero definitivamente yo estoy convencido que si obviamos algunos de los problemas que tenemos, un precio de la gasolina de avión, la atención, evitar la revalorización, la nueva carretera hacia Bávaro, los nuevos polos turísticos, las nuevas inversiones que de hecho ya hemos estado nosotros viendo algunas posibilidades adicionales, el programa de seguridad absoluta que debe haber. Así que definitivamente yo soy de los que creo y estoy convencido que el turismo es una vía extraordinaria de desarrollo del país. No solamente para eso, sino para el propio consumo de muchas de las cosas que producimos, que es la mejor exportación que podemos hacer. Pero tengo mucha fe al crecimiento significativo en el área del turismo. En el sur, ¿cómo haría usted para que el turismo sea un motor de desarrollo en la región sur, donde hay tantas bellezas? Pedernales es algo excepcional. Ya han venido varias compañías. Lo que pasa es que han querido cobrarle peaje antes de tiempo. Hay que vencer esos peajes y resolver el problema de Bahía de las Águilas, que ya tenemos bastantes avances. Y ahí se da una situación muy especial, la belleza de Pedernales, que es una verdadera belleza. Bahía de las Águilas es una verdadera belleza, es un entorno ecológico extraordinario. Y está Pelempito ahí, que a 10 minutos de Pedernales tú tienes a Pelempito también, que es un atractivo muy especial del clima y del medio ambiente, de todas estas cosas que se grimen en estos últimos años. Es decir, que ahí hay real posibilidades de hacer una cosa bien. Y ojalá que tuviéramos la conexión directa con los chinos, que ya están establecidos ahí en Bahamas y con gran inversiones y que ven eso como un destino importante. Los propios ingleses, los propios franceses y los propios canadienses han visto ese lugar como algo bueno. Hay que obviar algunos problemas, pero lo vamos a obviar. El doctor Molina Morillo. Bueno, estamos casi llegando al final de esta comparecencia y a través de la misma hemos visto desfilar unas menciones y referencias de los distintos grandes problemas que confronta la población dominicana. Naturalmente, de usted llegar a la presidencia nuevamente, sin duda alguna, quizás su primer decreto sea la designación del gabinete, pero me gustaría saber, en la jerarquización de esos problemas que hemos mencionado aquí, ¿cuáles serían sus segundo, tercer, cuarto decretos para ir haciéndole frente a estas situaciones? No, que todos son absolutamente necesarios, pero tú comprenderás que hay algo que yo estoy convencido que dinamiza la economía, es la construcción. Pero yo no me voy a apartar bajo ninguna circunstancia del tema agrícola. Además, en el mes de agosto comienza la gran zafra de preparación de tierra de todos los terrenos en el país de este cano. Entonces tú tienes que obligatoriamente emplearte a fondo en el desarrollo de una política agrícola agresiva en todo el territorio nacional, para que pueda empatarte con las lluvias que deben venir en la época ciclónica, o en la época que siempre ha sido la época lluviosa. Esa era la segunda prioridad. Obviamente, concomitantemente con eso, el muñeco debe establecerse para comenzar un plan masivo de vivienda en el país, además de la infraestructura para la parte de educación, con todo lo que tiene que ver con estos temas. Y obviamente, ver la disponibilidad en el manejo de la economía, que es un tema que hay que verlo y manejarlo con cierta delicadeza, con mucha delicadeza, para ver cómo vamos a tratar ese tema neurálgico. Don Hipólito, díganos 5 medidas de austeridad que usted implementaría, siquiera 5, porque aquí hay una gran cantidad de cuestiones, de gastos. El país está señalado en la posición 142 de 142 países del mundo en el 140, Foro Económico 140. Mundial. Y nosotros tenemos la última posición en malversación de recursos públicos. Esa es la primera. Pero díganos 5 medidas siquiera de austeridad. Esa tendrá que ser la primera. ¿Cuál? El despilfarro. Esa tiene que ser obligatoriamente con un plan rígido de austeridad. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Otro es, el despilfarro entiende todas las partes de gastos superfluos y francachelas y cosas por el estilo. Otra medida obligatoriamente es retomar el desarrollo de los 2 sectores más importantes que dinamizan la economía, como ustedes, que es la construcción y poner las reglas claras con el sector
que, como dijo Bonegro, de lo que está esperando el sector nuestro de turismo. Obviamente, sentarse a ver las cosas de nuestra electricidad. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo? ¿Cuándo? Obviamente sin desviarnos la parte macro, que es la mayor expectativa de la gente, que es la estabilidad macroeconómica, que aunque no hemos hablado de ella, es un tema que le preocupa a todo el mundo y a nosotros en particular nos preocupa muchísimo, que tenemos que ser sumamente cautos. Radamés Gómez Pepín, El Nacional. Hablando de turismo, ¿cómo usted vería el turismo de sexo? ¿Y cuál es ese, Radamés? Es de la gente que viene aquí buscando mujeres, dicho suavemente. Yo no estoy muy preparado para ese campo, pero... ¿Que no? No, soy un poco desconocido. No sabía que existía el turismo sexual. Sí. Ahí que fue lo de Cartagena. Ahora que el turismo sexual quedó por encima, opacó una cumbre del presidente. Pero eso en Colombia, eso no es aquí no hay ese problema. Ah, nosotros no. Ay, Hipólito, ¿qué pasa? Yo no soy muy experto en eso, Radamés, yo soy flojo en eso. Ah, sí. Qué pena. Bueno, ya concluyendo esta última entrega de las propuestas de los candidatos, vamos a escuchar la pregunta de Bienvenido Álvarez Vega. Presidente Mejía, usted tiene una oportunidad de ser presidente de nuevo, como todos vemos, usted y el doctor Danilo Medina. Usted tiene ya 70 años de edad y aunque no somos Dios, a lo mejor no tiene otra oportunidad de recorrer un camino así, tener una opción. ¿Cuál sería, digamos, el gran sueño que usted tiene, del gran legado que usted quisiera dejar a esta nación en caso de ser presidente de la República? Que usted puede llegar a la presidencia una vez, 2 y 3 veces y salir airoso de la maldita corrupción que tanto daño ha hecho a este país y a toda la sociedad dominicana. ¿Qué quiere decir eso en buen dominicano? Salir limpio, sin mancha de corrupción, y de que hagamos institucionalmente los correctivos, logremos los correctivos que este país está exigiendo para que no se repitan esas prácticas malsanas. ¿Eso lo tiene como su gran meta? Eso es mi gran meta. Es mi gran meta porque afortunadamente mis problemas familiares han sido resueltos. Me siento feliz de tener una familia. Todo el mundo sabe que yo soy un político que tengo familia. Yo soy de los políticos que me siento orgulloso de tener familia. Mi familia afortunadamente ya están graduados, ya nietos entran a la universidad, están bien formados, así que yo tengo ya ese avance, esa satisfacción, esa tranquilidad. Roberto Cavada, productor de los servicios informativos de Telesistema Canal 11. Sí, ingeniero, para entender un poquito, ya terminando esta propuesta de los candidatos, en la vida interna del PRD, el día 20, en la noche, después que empiece a contarse los votos a las 6 de la tarde, ¿a quién corresponde decidir si el candidato Hipólito Mejía ganó o perdió? ¿Usted saldrá o le toca al presidente del PRD? No, a nosotros. El presidente del PRD, ni ningún dirigente del PRD es dueño del PRD. El PRD es una actividad colegiada. Como debe ser colegiada las decisiones que tomemos en el país, todas, así debe ser una democracia. O sea, si el margen entre usted y Danilo es muy cerrado, ¿lo decidirá en colectivo? No, la preocupación es que nosotros hemos establecido una estructura, una infraestructura demasiado eficiente y ha asustado a mucha gente. Ajá. Mucha gente sabe que ha sido una debilidad del PRD hace muchos años tener la logística, la infraestructura tecnológica, y la tenemos muy bien. Yo lo voy a invitar a usted o a ustedes para que la vean y sepan que estamos preparados para saber lo primero que la Junta. Y si yo gané, gané. Y si perdí, perdí. Pero si yo gano, gano. Métase en la cabeza eso.
Bueno, al concluir... ¿Usted quiere más categórico que eso? A mí me preocupaba por si el presidente del PRD, si había una estrecha diferencia entre usted y Danilo, no optaba por ir a una segunda vuelta o no luchar. ¿Usted ha hablado con él de eso? Es que él no aparece para preguntarle. Bueno, está bien. Okay. Bueno, los medios de comunicación del Grupo Corripio esperan haber contribuido con las propuestas de los candidatos a una campaña basada precisamente en los contenidos. Le damos las gracias. Bueno, estos programas se vienen haciendo desde 1996 por iniciativa de Juan Bolívar. Y queremos darle las gracias a todos los panelistas en el día de hoy. El director de hoy, bienvenido Álvarez Vega, el director del Nacional, Radamés Gómez Pepín, el director del Matutino El Día, Rafael Molina Morillo, Ana Mitila Lora, comentarista de 1+1 de Teleantillas, Roberto Cavada, de los servicios informativos de Telesistema Canal 11, y José Monegro, comentarista de Cuentas Claras de la Nota Diferente. Y gracias, por supuesto, al candidato del PRD y partidos aliados, Hipólito Mejía. Muchas gracias también a todos los que, desde el punto de vista administrativo, técnico, han colaborado para que esta serie de programas, las propuestas de los candidatos, pudiera ser una realidad a lo largo de estas últimas 2 semanas. Queremos agradecer particularmente la compañía de don Pepín Corripio, de Manuel y José Alfredo Corripio, del personal técnico, administrativo, gerencial de la Corporación de Medios de Comunicación del Grupo Corripio. A todas y todos ustedes por la atención que han puesto a estos programas, muchísimas gracias.